Hola muchachos, vamos entonces a ver esta semana un tema que comenzamos en el tercer periodo, que es la tolerancia, ¿sí? Cómo encontrarle la tolerancia a una resistencia y saber el valor mínimo y el valor máximo de esa resistencia. Nosotros en el periodo pasado ya vimos lo que fueron las resistencias, vimos la tabla con el código de colores, y vimos cómo le colocamos el valor a esa resistencia. Eso fue lo que vimos en el periodo pasado. Entonces esta vez vamos a mirar lo que es la tolerancia de esa resistencia. Obviamente necesitamos tener claro eh, lo que se vio en el tercer periodo y cómo hallarle el valor a la resistencia. Entonces vamos a trabajarlo con tres ejemplitos. Vamos a ver el primero y dice: ejemplo 1. Utilizando el código de colores, determinar el valor teórico, la tolerancia y los valores máximo y mínimo de la siguiente resistencia. Entonces acá determinar el valor teórico, hasta acá es donde nosotros sabemos. Nosotros ya le sabemos darle un valor a la resistencia según el código de colores, según cada banda, según la banda 1, la banda 2 y la banda 3. Nosotros ya sabemos darle un valor teórico a la resistencia. Ahora vamos a encontrar la tolerancia y los valores máximo y mínimo de la resistencia. Entonces tenemos esto, ¿sí? Tenemos esta resistencia, tenemos las tres banditas a este lado y tenemos a este lado, recuerden que la tolerancia siempre va a estar alejada de las otras tres banditas. Entonces tenemos acá la tolerancia, que es el tema que necesitamos entender hoy para poder sacar ese valor máximo y valor mínimo de esta resistencia. Entonces en este caso tenemos lo que es estas tres bandas. La primera banda es color amarilla, la segunda es violeta y la última es café, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, entonces el valor del amarillo en la tabla de códigos de colores es 4, el valor del morado es 7 y el valor del café es 1. Entonces recordemos que en la primera franjita colocamos el número, en este caso un 4. En la segunda bandita colocamos también un número 7 y la tercera banda nos dice cuántos ceros voy a colocar. Entonces si este es el color café, entonces me están diciendo que el café es igual a 1, entonces voy a colocar un 0. Entonces el valor de esta resistencia es 470 y la tolerancia, tenemos una tolerancia acá dorada y según la tabla del código de colores hay que tener en cuenta eso. La perdón, la tolerancia dorada equivale a un 5%. Entonces acá tenemos lo que les estaba diciendo. 470 ohmios que lo sacamos de estas tres banditas, el 4, el 7 y un 0 porque este es color café, entonces solo va un 0. 470 y este 5% equivale a la tolerancia. ¿Listo? Entonces lo primero es sacar estos datos. Teniendo estos datos, el valor de esta resistencia y su respectiva tolerancia, entonces ¿qué vamos a encontrar? Vamos a mirar cuál es el valor de la tolerancia, porque este es el porcentaje de la tolerancia, exacto, para que lo tengamos claro. Este es el porcentaje de la tolerancia. Ahora vamos a sacarle el valor a la tolerancia. Se le saca como, grabes en esta fórmula por favor, ¿sí? Dice valor de la resistencia, que es este, por porcentaje tolerancia, que es este, dividido 100. Esta fórmula es la que necesitamos para poder trabajar esta semana. Valor de la resistencia, ¿sí? Que es esta, por porcentaje de la tolerancia, que es este, dividido 100. Recuerden que todos estos datos los sacamos de la tabla del código de colores de resistencia que vimos en el periodo pasado. Igualmente, esa tablita yo se las dejo ahí en el blog. Listo. Bueno, entonces después de tener
los datos, después de tener la fórmula, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. ¿Qué nos sale acá? Nos están diciendo valor de la resistencia, listo, 470, miren acá. Por porcentaje de tolerancia, el porcentaje es 5, mírenlo acá. Dividido 100, ahí está, ahí reemplacé. Ya voy a empezar entonces a hacer el ejercicio. 470 por 5, ¿cuánto me da? 2350. ¿Listo? Y 2350 divididos 100, ¿cuánto me da? Me viene a dar 23,5. Este 23,5 es el valor que tiene la tolerancia, ¿sí? Y con este valor vamos a hallar lo que es el dato máximo y mínimo de la resistencia. Entonces, ¿cómo lo encontramos? El valor mínimo, ¿cómo se encuentra? Colocamos el valor de la resistencia, 470, mire, para el valor mínimo, una resta, para el valor máximo, una suma. Entonces, valor mínimo de la resistencia, colocamos ese valor de la resistencia, 470, y le vamos a restar el valor que nos dio la tolerancia, menos 23,5. Y el resultado que nos dé de esa resta, de 470 menos 23,5, da 446,5. Ese es el valor mínimo de la resistencia. Y el valor máximo de esta resistencia es hacer una suma. Coger el valor de la resistencia, 470, o sea y le vamos a sumar el valor de la tolerancia, que encontramos acá. Entonces, 470 más 23,5 es igual a 493,5 ohmios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que esta resistencia tiene un rango entre 446,5 y 493,5, ¿sí? Eso es lo que nos da el porcentaje de tolerancia. Nos amplía un poquitico el rango de la resistencia. Más o menos, ¿sí? Entonces, el consejo que les doy, copien esta fórmula, hagan estos ejercicios o escríbanlos al menos para que se vayan adaptando a cómo sacar esto. Esto no tiene pues ciencia, miren, es simple. Y ya para hallar el valor máximo y el valor mínimo, una suma y una resta. Entonces vamos para el segundo ejercicio para que miremos otro y así vayan cogiendo bien el tema. Segundo ejercicio, lo mismo, utiliza el código de colores, determinar el valor teórico, la tolerancia y los valores máximo y mínimo de la siguiente resistencia. Tenemos entonces esta resistencia, ¿sí? Acá tenemos naranja, naranja, naranja y plateado, ¿sí? Entonces sabemos que el naranja en la tablita del código de colores equivale a un 3. Como son 3 naranjas, ya vemos que acá es 3 y en la tercera franja es un 3, entonces vamos a colocar 3 ceros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dato, cuál es el valor teórico de esta resistencia? Viene siendo el 3, mírenlo acá, el 3 de la primera franja, el 3 de la segunda franja y los 3 ceros de la tercera franja. Entonces 33.000 ohmios. Y el 10%, ¿por qué? Porque la tolerancia de esta resistencia es plateada y en la tablita nos dice que el plateado vale 10%. Listo, después de tener estos datos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? De nuevo, valor de la resistencia por porcentaje de tolerancia dividido 100. Ahí tenemos ya los datos que necesitamos para poder aplicar la fórmula. Tenemos el valor de la resistencia, que es y tenemos el porcentaje de la tolerancia, que es Entonces vamos a reemplazar, decimos 33.000, que es lo que vale la resistencia, por 10. Eso que nos da 330.000. Y esos 330.000 le vamos a dividir 100. ¿Sí? Tachamos dos ceros arriba y nos queda 3300. Ya tenemos el valor de la tolerancia. Encontramos el valor de la tolerancia. Y entonces ahora, ¿cómo hallamos el valor mínimo? ¿Sí? Cogemos y el valor de la resistencia y le vamos a restar el valor de la tolerancia.
Acá lo vemos para el valor mínimo. Valor mínimo de la resistencia. Cogemos el valor teórico, digámoslo así, valor teórico de la resistencia, menos el valor de la tolerancia, que fue el que acabamos de encontrar, y ahí nos da el valor mínimo. Acá nos dice que el valor mínimo de esta resistencia es 29.700 ohmios, y que el valor máximo, que lo hallamos cogiendo este valor teórico más el valor que acabamos de encontrar de la tolerancia, lo sumamos y nos da 36.300 ohmios. Entonces el rango de esta tolerancia va desde 29.700 ohmios hasta 36.300 ohmios. Vamos entonces a hacer el último ejercicio. Miren que no, pues no creo que esté complicado. Está muy sencilla la fórmula, es cuestión de practicar. En el taller espero que les vaya muy bien. Solo se les va a entregar el dibujito de la resistencia para que ustedes encuentren el valor teórico, la tolerancia, y ya me indiquen, puede ser cuál será el valor máximo o cuál es el valor mínimo. ¿Sí? Ya ustedes cuando empiecen a desarrollar el taller se dan cuenta. Entonces vamos al tercer y último ejercicio, que dice: utilizando el código de colores, determinar el valor teórico, la tolerancia y los valores máximo y mínimo de la siguiente resistencia. Acá tenemos esta resistencia. Lo primero que vemos es que no tiene tolerancia. Y recuerden que en la tablita, cuando no tiene tolerancia, tiene un valor de ¿cuánto? No sé si recuerdan, 20%. ¿Sí? Es un 20%. Entonces vamos a encontrar acá el valor teórico de esta resistencia. Tenemos el café, que el café nos dicen que vale 1. Tenemos el verde, que nos dicen que el verde vale 5. Y tenemos el rojo, que el rojo nos dice que vale 2. Entonces son 2 ceros los que le vamos a colocar. Si vemos entonces el número, mire, tenemos el 1, que es del café. Tenemos el 5, que es del verde. Y tenemos los 2 ceros, que es del rojo. Como el rojo vale 2, le colocamos 2 ceros. Entonces el valor teórico de esta resistencia es 1500 ohmios. Y la tolerancia es del 20%, que dijimos que cuando una resistencia no tiene tolerancia, se le debe aplicar un 20%. ¿Sí? Vamos entonces a hallar el valor de la tolerancia. Igual, como lo hemos hecho en los dos ejemplos anteriores, valor de la resistencia por porcentaje de tolerancia dividido 100. Reemplazamos. Tenemos que el valor de la resistencia es 1500 y el porcentaje de tolerancia es 20. 1500 por 20 nos da 30.000. Y 30.000 dividido 100 nos da 300. Este 300 es el valor de la tolerancia. Ahora, para hallar el valor mínimo, cogemos los 1500 del valor teórico y le restamos estos 300. Y el valor máximo, cogemos los 1500 y le sumamos este 300. Aquí está. Valor mínimo de la resistencia, 1500, mírenlo acá, menos el valor que acabamos de encontrar, que fue 300, y nos da 1200 ohmios. Ese es el valor mínimo de esta resistencia, 1200 ohmios. Y el valor máximo es 1500 más 300, que es igual a 1800 ohmios. El valor máximo de esta resistencia es 1800 ohmios. Entonces esta resistencia tiene un rango de 1200 ohmios a 1800 ohmios. Hagan ejercicios, ustedes mismos pueden colocarse diferentes resistencias con los diferentes colores que maneja la tabla de códigos de colores de las resistencias y practicar esto, si quieren, antes de llegar al taller. ¿Sí? Entre más ejercicios hagan, mucho mejor. Igual ahí en la teoría hay unos ejercicios pequeñitos. Están las tablas con los códigos de colores para que ustedes los repasen. Y abajito van a encontrar la explicación y luego el taller. La explicación es este video. Bueno muchachos, entonces mucha práctica. Espero les vaya bien. Nos vemos en un próximo video. Se me cuidan todos.